vamos a hablar sobre la valoración de miembro superior y tronco. Vamos a empezar con las pruebas para evaluar el hombro. Vamos a empezar con la prueba de NIR. La prueba de NIR consta que yo voy a hacer una pequeña resistencia en la parte de la escápula. Vas a hacer como que estás saludando a la bandera de manera diagonal con una rotación interna con el pulgar hacia abajo. Hay diferentes angulaciones que constan con esta prueba, desde los 45, 90 y 120. Obviamente, si refieres dolor, quiere decir que es positiva la prueba, y una de las patologías que puede incluir puede ser la bursitis subacromial. Vamos a empezar con la prueba desde los 45 grados, 90, 120. Es importante que el paciente pueda estar en sedestación o en bipedestación. Continuamos con el test de Hawkins. En esta vamos a pedirle al paciente que haga un movimiento como si estuviese saludando a la bandera. Vamos a estabilizar el trapecio y el paciente va a intentar hacer una elevación con el codo y yo voy a aplicar una resistencia. ¿A la elevación? ¿Le refiere dolor? Si el paciente llega a referir dolor, quiere decir que es positivo, y obviamente esto evalúa la bursa subacromial, o también de la misma manera puede tener una compresión del supraespinoso. Puede tener como pinzamientos, esto quiere decir que es positivo, puede referir pinzamientos. Con el test de Jochum, vamos a pedirle al paciente que lleve su mano al hombro contrario. De la misma manera voy a apoyar poniendo mi mano sobre su mano. El paciente va a hacer una elevación de codo y yo voy a aplicar una resistencia. ¿Refiere dolor? Si el paciente llega a referir dolor, quiere decir que es positivo, y obviamente va a tener se puede tratar de un pinzamiento subacromial. Ahora seguimos con el test del supraespinoso. Para eso le pedimos al paciente que se siente correctamente, tocando los pies con el suelo y con la espalda recta. ¿Se puede despegar un poco del asiento, por favor? Aquí tenemos que tener una flexión en el codo a 90 grados, con una rotación interna en el caso de la palma de la mano, y él va a hacer una fuerza hacia afuera. Con esto vamos a detectar si tiene algún deterioro en la fuerza del músculo del supraespinoso. Para eso yo voy a hacer una resistencia, una fuerza resistiva hacia la parte interna, para ver si refiere el paciente a algún dolor. A la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. ¿Dolor? No. Bueno, en este caso, como el paciente no refiere dolor, eso quiere decir que el músculo supraespinoso se encuentra bien. Eso es todo. Bueno, seguimos con el test de Hove. Este nos ayuda a evaluar lo que viene siendo el músculo supraespinoso, en este caso la fuerza, y si tenemos algún deterioro en la parte del tendón igual del supraespinoso. Para eso le pedimos al paciente que se coloque de manera correcta, con los pies tocando el suelo y la espalda recta. Me hace una elevación de su brazo, por favor, a 30 grados. Después de esto tenemos que colocar la mano con una rotación externa, y a 45 grados vamos a colocar una resistencia a la altura de donde está la muñeca, y pedirle al paciente que haga fuerza. ¿Puede elevar el brazo, por favor? ¿Dolor? Sí. Bueno, si en este caso el paciente refiere dolor al hacer la prueba, quiere decir que es positivo, ya sea a la pérdida de fuerza sobre el músculo del supraespinoso o un deterioro en el tendón del supraespinoso. Ahora procedemos a hacerlo a 90 grados. De igual manera le pongo resistencia en la parte de la muñeca y le pido al paciente, por favor, que haga fuerza. A la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. ¿Dolor? No. Bueno, en este caso, pues ya no refiere dolor. Eso sería todo. Vamos con la evaluación del músculo del infraespinoso.
Para eso le pedimos al paciente que se coloque de manera correcta, con los pies tocando el suelo, con la espalda derecha y que se despegue un poco del asiento. ¿Podría despegarse un poco, por favor? Ahora, tomamos la mano y vamos a poner el codo en una flexión de 90 grados. Es casi como hacer la prueba del supraespinoso, solo que es del lado contrario. Ahora él va a empujar hacia adentro y yo pondré una resistencia a la altura de la muñeca, haciendo una resistencia hacia afuera. ¿Pueden ayudarme, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. ¿Dolor? No. En este caso el paciente no refiere dolor. En dado caso que sea positivo, el paciente debe de referir dolor y debes indicar que son una tendinopatía o una afección o desgarro en el músculo del infraespinoso. Seguimos con la valoración del subescapular. A mi paciente lo voy a colocar de lado. Este es el test de Gerber. Y vamos a hacer una rotación interna. Mi resistencia lo voy a poner sobre su muñeca y mi mano en la escápula. ¿Listo? Sí. Haz una presión. ¿Molestias? No. Como no refiere dolor, esto quiere decir que no tuvo lesión del subescapular. Seguimos con la valoración del bíceps braquial. Esta es la prueba de Jefferson. Voy a tomar a mi paciente y su brazo va a estar separado ligeramente de su cuerpo. Voy a poner su mano en supinación y voy a generar una cierta resistencia haciendo este movimiento. ¿Listo? Sí. Ya. ¿Molestias? No. Bueno, como no dio positivo, esto quiere decir que no tuvo lesión de la corredera bicipital. Seguimos con la prueba de Speed y este valora el bíceps braquial. Voy a poner a mi paciente en flexión de codo y mi resistencia lo voy a poner sobre su muñeca. ¿Listo? Sí. Ya. Hacia adelante. ¿Molestias? No. Como no tuvo molestias, esto quiere decir que no tuvo tendinitis del bíceps braquial. ¿Qué tal? Continuamos con la técnica de Bob Sanders. Esto implica tener el brazo a 120 grados en rotación externa. Vamos a colocar los dedos en la corredera bicipital y vamos a ir bajando lentamente. ¿Refieres dolor? Esto quiere decir que no es positivo. En dado caso que fuera positivo, podría tratarse del tendón bicipital, que esto quiere decir que estaría refiriendo una subluxación. Vamos con la prueba de Hutter. El paciente está en sedestación. El brazo lo vamos a poner en una posición de 90 grados. Como apoyo en la parte del codo es donde vamos a agarrar y vamos a hacer una resistencia apoyando en la muñeca. Y tú vas a subir. ¿Listo? ¿Duele? No. Si el paciente refiere dolor, quiere decir que es positivo y se puede tratar de la rotura del ligamento del bíceps largo. Continuamos con el test de cajón anterior y cajón posterior. Con la mano derecha vamos a intentar estabilizar lo que es la clavícula y la parte superior de la escápula. Con la mano izquierda vamos a intentar localizar lo que es la cabeza del húmero, haciendo movimientos de adelante hacia atrás. Esta prueba más que nada consta para corroborar si la cabeza del húmero y lo que es la cavidad glenumeral tienen una buena estabilidad. Seguimos con el test de aprehensión de hombro. Para eso le pedimos al paciente que se siente de manera correcta, con los pies tocando el suelo y la espalda recta. ¿Me puede ayudar con levantando el hombro, por favor? Para eso el paciente debe tener el hombro a 90 grados con una aducción de codo y vamos a pedirle que lo lleve hacia atrás. Para eso yo voy a asistir acá poniendo una resistencia en el hombro
A la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Dolor. En este caso el paciente no refiere dolor, lo que quiere decir que no tiene algo que esté perjudicando el ligamento del hombro. En dado caso que el paciente refiera dolor o incomodidad, quiere decir que tiene el ligamento comprometido, en el caso del ligamento glenohumeral. Seguimos con el test de Paté. Este nos sirve para evaluar lo que viene siendo los músculos del manguito rotador, que no tengamos alguna tendinopatía en esta área, los músculos del infraespinoso y lo que viene siendo el redondo menor. Para esto le pedimos al paciente que por favor levante el brazo a 90 grados y haga una flexión de codo a 90 grados. Pondré la resistencia en la escápula, que es donde vamos a tener al músculo infraespinoso, y pondré una resistencia al momento que el paciente levante, haga una rotación externa. A la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. ¿Dolor? No. Como el paciente no refiere dolores, quiere decir que no tenemos ningún músculo comprometido. Ahora seguimos con el test de movimientos combinados. Para eso le vamos a pedir al paciente que con su brazo haga una rotación externa llevándolo en la parte de atrás hacia la espalda. ¿Refiere dolor? No. Ok. Ahora en la parte contraria hacia abajo, me ayuda con el brazo. ¿Refiere dolor? No. Ok. En este caso nos sirve para ver que tenga una correcta rotación, abducción y flexión de todo el brazo. En dado caso que refiera dolor o sienta incomodidad, eso quiere decir que puede ser positivo capsulitis adhesiva. Seguimos con la prueba del signo del dedo. El paciente me va a indicar en qué parte del hombro le duele. ¿Me puedes decir en qué parte del hombro te duele? Esta prueba es para saber más o menos qué punto específico le duele. Seguimos con la prueba del signo del dedo y signo de la mano. El paciente me va a indicar con la mano en qué región del hombro le duele. ¿Me puedes decir en qué parte del hombro te duele? ¿Con mi dedo? Con la mano. Por ahí. ¿Y con el dedo? Con la mano especifica la región y con el dedo te dice qué punto más exacto está el dolor. Seguimos con la prueba del signo de la tecla y le vamos a pedir al paciente que esté en sedestación, sentado, y vamos a localizar la terminación de su clavícula. Cuando empieza la clavícula, vamos a seguir palpando hasta la terminación. Y con el dedo vamos a ir empujando la clavícula. ¿Molestes? No. Como el paciente no refiere dolor, esto significa que no tiene lesión del acromion clavicular. Ya. Continuamos con el test de Mill. En esta prueba vamos a tener el brazo en extensión, en forma de pronación. Vamos a poner el brazo como en 90 grados. Esta prueba se puede hacer tanto en sedestación como en bipedestación. Con la mano izquierda vamos a sujetar la articulación del codo. Con la mano derecha vamos a hacer una pequeña resistencia en lo que es la parte dorsal de la mano y vamos a aplicar una pequeña resistencia. Yo lo voy a hacer la resistencia hasta abajo, te vas a aplicar fuerza. ¿Listo? Voy bajando. ¿Refiere dolor? Si refiere dolor, eso quiere decir que es positivo y se puede tratar de una epicondilitis lateral en esta parte. Continuamos con la prueba de Cousin, en donde le vamos a pedir al paciente que ponga la posición de 90 grados o puede ir pegada al cuerpo. Vamos a estabilizar la parte del antebrazo y voy a aplicar una resistencia en lo que es la parte dorsal de la mano. ¿Listo? Tú vas a intentar subir y voy a aplicar una resistencia. ¿Listo? ¿Se duele?
En este caso no es positivo. Si fuera positivo, se podría tratar de una epicondilitis lateral. Continuamos con la prueba de Cousin invertido. En esta lo vamos a decir al paciente que también ponga el brazo en una posición de 90 grados, puede ir pegado al cuerpo, estabilización en la parte del antebrazo, y vamos a aplicar una resistencia en lo que es la palma de la mano. Y tú vas a intentar subir y yo voy a aplicar una resistencia. ¿Lista? ¿Le duele? En este caso tampoco es positivo, pero a diferencia de la de Gaussian normal, aquí lo que vamos a evaluar es si presenta una epicondilitis medial. Seguimos con el test de prueba resistida del codo del tenista. Para esto le voy a pedir al paciente que ponga una elevación en el hombro de 90 grados, y en este caso pondré la resistencia a la altura de la mano, donde está la muñeca. Esto nos sirve para evaluar que no esté comprometido ningún tensor, ninguno de los ligamentos tensores de la mano de nuestro paciente. A la cuenta de 3 le vas a hacer una elevación. 1, 2, 3. ¿Dolor? No. En este caso el paciente no refiere dolor, pero en dado caso que el test resulte positivo, debe sentir un dolor punzante acá en el epicóndilo lateral. Ahora seguimos con el test de la silla. En este caso vamos a utilizar una silla que no pese tanto para que nuestro paciente pueda elaborar el ejercicio. Esta prueba consiste en que el paciente va a levantar la silla en 30 segundos, y esto nos sirve para evaluar la resistencia de los músculos del hombro y que no presente alguna tendinopatía en el caso de la afección del manguito rotador. ¿Refiere dolor? ¿Incomodidad? En este caso el paciente no refiere dolor, por lo que podemos decir que el test salió negativo. Seguimos con la prueba del Palin invertido y le vamos a pedir al paciente que esté en bipedestación o puede estar en sedestación. En este caso el paciente se encuentra sentado. Y vamos a pedirle al paciente que junte las manos como si estuviera rezando y un poquito separados del costado, a 90 grados los codos, y durante 1 minuto. ¿Molestias? ¿No? Como el paciente no refiere dolor, esto quiere decir que no tiene afectado el nervio radial. Seguimos con el test de Hoffman y le voy a pedir al paciente que tenga la mano sobre una superficie flexionada, y esto valora el nervio mediano, donde está el dedo medio, dedo índice y dedo pulgar. Hay que tener mucho cuidado con el componente vascular, y podemos hacerlo 2 dedos después, más o menos por acá, o donde termina la palma de la mano. Voy a ejercer presión sobre su palma. ¿Dolor? Como el paciente no refiere dolor, esto quiere decir que no tuvo el síndrome del túnel carpiano. Seguimos con el test de flexores y le voy a pedir a mi paciente que el brazo lo ponga en una superficie. Vamos a evaluar el dedo 2, 3, 4 y 5. La resistencia lo voy a poner en la proximal y en la línea media. Y el dedo lo va a llevar hacia él. ¿Listo? Sí. Ya. ¿Molestias? No. Sí.
¿Molestias? No. Como el paciente no refirió del dolor, esto quiere decir que no tuvo una tendinopatía. Continuamos con el test de los extensores. Vamos a colocar una resistencia en la segunda articulación de los dedos 2 y 3. Tú vas a levantar hacia arriba. La mano se encuentra en pronación. Cuando yo te diga, lo haces. 3, 2, 1. ¿Refieres dolor? No. Ok. Si fuera positivo, podría tratarse de una tendinopatía en el nervio mediano. Continuamos con la prueba de Promer, donde le vamos a pedir a la paciente que sujete el papel con los músculos abductores, que es uno de ellos es el pulgar y el índice. Esta prueba también sirve para comprobar la fuerza. ¿Lista? Y también lo vamos a hacer con el índice, con el dedo del medio. ¿Refiere a algún dolor o alguna complicación? Si fuera positivo, podría tratarse que tiene alguna alteración en los dedos abductores, en los músculos abductores, que en este caso sería el pulgar, el índice y el dedo del medio, donde pueden pasar los nervios cubital y mediano. Seguimos con la prueba de Brunel-Leffler, en donde mi paciente, voy a tomar la mano de mi paciente y vamos a tomar en cuenta el primer dedo, segundo dedo, perdón, tercero, cuarto y quinto. Y vamos a hacer una flexión y voy a tocar la parte medial del dedo. Y él va a hacer una flexión y yo voy a poner resistencia acá. ¿Listo? Sí. ¿Dolor? ¿No? ¿Dolor? ¿Dolor? Como mi paciente no refirió dolor, esto quiere decir que no tiene lesión en el ligamento capsular articular. Seguimos con el test de Finkelstein. El test de Finkelstein nos sirve para determinar si el paciente ya padece algo del túnel carpiano o del flexor extensor de los dedos, del dedo pulgar. Para eso, el paciente refiere debilidad en la mano o dolor en la parte donde tenemos el dedo pulgar. Para esto le voy a pedir que extiendas la mano y el dedo pulgar lo pongas a la altura de los demás dedos y hagas una flexión hacia abajo. ¿Dolor? No. En este caso la paciente no refiere dolor, por lo que podemos decir que el test salió negativo. Continuamos con el test de Jackson. Le vamos a pedir al paciente que la lengua la mantenga dentro de lo que es la mandíbula y la parte superior del maxilar, que la deje entre las dos arcadas. También de la misma manera le voy a pedir que inhale y exhale. Posteriormente vamos a proceder con la realización del test. Vamos a colocar las manos sobre su cabeza, una encima de la otra. Al momento que yo el conteo hasta el 3, pues realizaré la compresión. Esta es una compresión para diagnosticar si es positivo, para que es cervical, puede tener una irradiación en la mano, también puede ser que tenga algún problema cervical, alguna hernia o algún problema facetario también. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Algún dolor? La paciente no refiere dolor, entonces perfectamente está bien de la cervical.
Continuamos con la prueba de Spurling. De la misma manera que la prueba anterior, vamos a comentar al paciente que la lengua la mantenga tanto dentro de la arcada superior como la arcada inferior. Importante igual la respiración, inhalar y exhalar. Esta prueba, más que nada, evalúa si es positivo, si tiene algún problema cervical, con irradiación en el cuello, en el hombro o en la parte de la escápula. Vamos a proceder con la prueba. Le vamos a pedir al paciente que su cabeza le incline un poco hacia adelante. Lo siente una pequeña presión en la parte superior. ¿Lista? ¿Algún dolor? Procedemos a mover 1, 2, 3. ¿Algún dolor? No. Movemos la cabeza. 1, 2, 3. ¿Algún dolor? Esto quiere decir que la paciente no refiere ningún problema, entonces está perfectamente bien. Continuamos con la prueba del escaleno. Antes que nada le vamos a pedir a la paciente que se ponga en posición anatómica. Esta prueba consta en localizar al músculo esternocleidomastoideo, que es la parte del cuello, y delimitar igual donde está la parte de la clavícula, porque vamos a hacer una depresión por 30 segundos. Le pedimos antes que nada permiso a la paciente si me da consentimiento para poder hacer el test. ¿Tengo su consentimiento? Vamos a proceder a localizar lo que es el esternocleidomastoideo. En esta parte donde se encuentra la clavícula, es importante tener que igual la cabeza la gira hacia la izquierda, localizar lo que son, también hay muchas inervaciones por esta parte y tener cuidado con eso. Vamos a localizar la clavícula en esta zona. ¿Lista? Vamos a hacer una pequeña presión de 30 segundos con el pulgar. ¿Lista? 1, 2, 3. ¿Alguna molestia? Ok, en este caso no es positivo, pero lo que puede evaluar esta prueba es alguna irradiación que tenga el brazo, alguna parestesia. En dado caso que presente ese tipo de patologías de lo que le acabo de comentar, sería positivo. Continuamos con la prueba de Bathory, en la cual vamos a pedir al paciente que realice una abducción de esta manera, llevando la mano hasta aquí. Más o menos forma un ángulo de 90 grados. Esto refiere, si es positivo, un dolor cervical con alguna irradiación en el brazo. ¿Refiere algún dolor? Sí. ¿Sí? En este caso, refiere positivo. Podría tratarse igual de algo cervical, alguna hernia o con alguna posible irradiación en el brazo. ¿Qué tal? Continuamos con la prueba de tracción foraminal, en la cual vamos a colocar una mano en lo que es la parte de la barbilla del paciente, con la otra mano vamos a localizar lo que es la protuberancia occipital. Le vamos a pedir a la paciente que la lengua la mantenga dentro de las dos arcadas, superior e inferior, y le vamos a pedir que inhale y exhale, y al momento de exhalar voy a proceder con la prueba. ¿Lista? Lengua asegurada. Inhale, exhale. ¿Listo? 1, 2, 3. De 5 a 10 segundos vamos a mantener. ¿Alguna molestia? Esta prueba sirve para descomprimir lo que es las raíces nerviosas y debe sentir como positivo un alivio, en dado caso que así sea. Continuamos con el test de Upper Limb Tension Test, el cual consta
Que al paciente le vamos a pedir que gire la cabeza del lado izquierdo. Vamos a bajar un poquito. Baja un poquito. Ahí. El brazo derecho del paciente lo vamos a mantener estirado. Vamos a mantener una presión con la mano izquierda en la parte del codo. Y en la muñeca vamos a aplicar una resistencia. ¿Lista? ¿Duele? Un poco. Esta prueba evalúa el nervio mediano. Normalmente, si es positivo, va a presentar un dolor o irradiación en el brazo derecho. Seguimos con el test de compresión de esternón. Este nos ayuda para evaluar que el paciente no tenga alguna fractura en las costillas o algún bloqueo costal. Para eso debemos ubicar en el paciente de donde está el esternón la pequeña curvatura que se le llama el ángulo de Lewis, que está a la altura de las segundas costillas. Una vez ubicada, en el caso de él, podemos aplicar presión teniendo la mano en forma de palma o poniéndola en forma de corazón. De esta manera, ubicamos la parte media del cuerpo y hacemos una presión. A la cuenta de 3, por favor, puede inhalar y exhalar. 1, 2, 3. Procedo a la compresión. ¿Dolor? No. En este caso, como el paciente no refiere dolor o alguna incomodidad, esto quiere decir que no tenemos alguna fractura o algo que genere dolor o tensión en el esternón. Ahora continuamos con el test de Adam. Este nos sirve para evaluar que nuestro paciente no tenga algún tipo de escoliosis. Para esto nosotros necesitamos un espacio muy grande para que nosotros podamos desde lejos ver que el paciente no quede de alguna manera chueca, que no se vea de manera desigual. Para eso le voy a pedir al paciente que haga una inclinación hacia adelante con el cuerpo, dejando los brazos caer. ¿Puedes inclinarte, por favor? Hasta ahí. Con la ayuda de una regla o un instrumento largo y recto, podemos ponerlo a la altura de la espalda. Y para eso nosotros nos tenemos que alejar y ponernos al nivel del paciente. De manera que nos sirve para verificar que el instrumento que estamos poniendo encima de la espalda del paciente no quede desigual. Eso nos quiere indicar en este paciente, por ejemplo, que no tiene escoliosis. Puede servir para identificar escoliosis general o localizada. Seguimos con el test del hundimiento de mentón. Para esto vamos a pedir al paciente que se siente de manera derecha y haga como una retracción de lo que es la parte del mentón. Esto es para evaluar los escalenos, es para identificar que no hay alguna debilidad en el cuello o las cervicales. Puede hacer una retracción hacia atrás, como sacando la papada. ¿Refiere el dolor? ¿Siente incomodidad? No. En este caso, como el paciente no refiere dolor, eso quiere decir que no tenemos ninguna afección en la parte cervical ni en los músculos escalenos del cuello. Ahora vamos a continuar con el test de Lassage. Para ello nosotros debemos ayudar al paciente asistiendo a la hora de levantar la pierna. Debemos levantar la pierna del paciente a una altura de 120 grados y debemos identificar si refiere a algún tipo de dolor o incomodidad. ¿Siente algún tipo de dolor o incomodidad? No. En este caso, como el paciente no refiere dolor, indica que no tiene algún padecimiento ni en la ciática ni en la zona lumbar de la espalda. Ahora seguimos con el test del Lassage en sedestación. Para ello debemos pedir al paciente que se siente de manera correcta, con la espalda completamente recta. Le vamos a pedir al paciente que levante la pierna a 90 grados, por favor. ¿Ya? ¿Dolor? ¿Incomodidad? No. Puedes regresar. En este caso, como el paciente no refiere ningún dolor ni incomodidad, quiere decir que no tiene algún padecimiento en la zona lumbar ni en la ciática.
Ahora seguimos con el test de femoral en la SASH. Para ello debemos ayudar al paciente a resistir el levantamiento de la pierna a 45 grados. ¿Genera incomodidad o dolor? No. Ahora voy a soltar tu pierna. ¿Puedes resistir? ¿Incomodidad o dolor? No. Ok. Para ello, ahora como el paciente puede resistir la pierna a esta altura, debemos ejecutar una fuerza. Yo le voy a bajar la pierna y él le va a levantar la pierna. Yo voy a ejecutar la resistencia de bajarla. Okay. En la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Dolor? No. Ok. Como el paciente no refiere dolor, eso quiere decir que no padece de lumbalgia, problemas en la ciática o dolores a nivel bajo de la espalda. Seguimos con la prueba de Braga y vamos a evaluar lo que es la irritación radicular del nervio ciático. Mi paciente se encuentra en decúbito supino y vamos a hacer una flexión una elevación, de pierna hasta ahí, y donde sienta dolor, ¿más? ¿Dolor? No. Donde sienta dolor, y vamos a bajar la pierna un poco más y vamos a hacer una dorsiflexión del pie. ¿Dolor? No. Bueno, como mi paciente no tuvo dolor, esto quiere decir que no tuvo una irritación radicular del nervio ciático. Seguimos con la prueba de Bonnet y esto evalúa el nervio ciático por el músculo pisiforme. Mi paciente se va a encontrar en decúbito supino y vamos a hacer una flexión de pierna. Y la vamos a llevar, vamos a hacer un movimiento interno, una flexión interna. ¿Dolor? No. Y de igual manera vamos a hacer una flexión externa. ¿Dolor? No. ¿No? La evaluación externa es lo que viene siendo el test de Patrick. Seguimos con la prueba del psoas ilíaco que evalúa el músculo del psoas ilíaco. En este caso le voy a pedir a mi paciente que se ponga en decúbito lateral. ¿Sí? Hacia allá, de forma lateral, con una pierna encima de la otra. Y en este caso le voy a pedir a mi paciente que con la pierna que tenga apoyado, lo va a llevar hacia una medio flexión interna y pues con esta se va a apoyar. En este caso, como me encuentro bajita, tengo que subirme pues a la cama. Y vamos a hacer una presión a lo que es el psoas. ¿Listo? Sí. 1, 2, 3. ¿Y dolor? No. Como no presenta dolor, esto quiere decir que no tuvo dolor esto quiere decir que no tuvo dolor lumbar. Seguimos con la prueba de presión sobre el ilium y en este caso mi paciente se encuentra en decúbito supino y pues me encuentro encima de la camilla porque pues para tener una mejor precisión al momento de agarrar al paciente y sobre todo porque soy un poco baja. Vamos a poner nuestras manos, vamos a doblar nuestras manos y vamos a presionar sobre lo que viene siendo el 2, 3. ¿Molestias? No. Como mi paciente no tuvo molestias, esto quiere decir que no tuvo una disfunción o inflamación de la articulación sacroiliaca. 3. Seguimos con la prueba del Saca-Trost test y en este caso mi paciente se encuentra en decúbito prono y vamos a palpar lo que es el sacro.
Y vamos a hacer una presión sobre el sacro. Al ya encontrarla, vamos a poner mi mano y voy a contar, ¿ok? 1, 2, 3. ¿Dolor? No. Como el paciente no tuvo dolor, esto quiere decir que no tuvo una sacroiliitis.